vamos a comenzar el segundo módulo. Va a presentar el módulo, bueno, también de la casa, don Raúl Letelier, profesor de Derecho Administrativo, doctor en Derecho en la Universidad Carlos III. Y lo voy a dejar entonces con Raúl para poder... Y el módulo tiene una duración de las exposiciones de media hora y vamos a tratar de terminar el tiempo para poder privilegiar la ronda de preguntas con posterioridad a las exposiciones. Raúl. Sí, ahí sí. Bueno. Bien, entonces damos inicio a este segundo módulo titulado Corrupción y Transparencia. Tendremos dos exposiciones en este módulo. La primera se llama Corrupción y Anticorrupción y será expuesta por don Luis Bates Hidalgo, ¿no? Yo creo que don Luis Bates es una persona que no requiere una gran presentación, digamos, todos lo conocemos y todos sabemos de su historia en Chile. Pero bueno, don Luis Bates es abogado de la Universidad de Chile, expresidente del Consejo de Defensa del Estado, donde pasó buena parte de su vida laboral ahí en el Consejo de Defensa del Estado, exministro de Estado, ministro de Justicia en el gobierno de don Ricardo Lagos, bueno, doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, expresidente de Transparencia Internacional, profesor en la Universidad de Chile, exprofesor en la Universidad de Chile, profesor ahora en la Universidad de San Sebastián, director del Centro de Estudios Públicos en la Universidad de San Sebastián. Bueno, es un privilegio para nosotros tenerlo en estas jornadas chilotas, así que bueno, le doy la bienvenida y para esta ponencia sobre corrupción y anticorrupción. Don Luis. Muy buenos días a todos. Extremadamente grato estar acá para conversar. Más que un discurso, quiero hacer algunas reflexiones muy genéricas, digamos, sobre el tema que nos convoca, para después, como se ha dicho, hacer un diálogo. A mí me gustan mucho las preguntas, los comentarios de los asistentes, porque también uno aprende mucho del público asistente. ¿Quién sabe si con motivo de la muerte de don Germán Echeverría, ¿no?, que a todos nos afecta, pensaba hacer un recuerdo de una frase muy linda de ese abogado que yo he seguido muy de cerca, el Mahatma Gandhi, en que dijo una vez: vive como si fueras a morir mañana. Vive como si fueras a morir mañana, es decir, hagamos hoy todos los afectos, todo lo que nos corresponde hacer. Mañana podemos no estar, como ha ocurrido con el profesor Echeverría. Y respecto al objeto de esta charla, dijo también el Mahatma Gandhi: aprende como si fueras a vivir siempre. Se lo decíamos a los estudiantes en Ancud en el día de ayer, y lo decíamos también en Puerto Montt. Aprende como si fueras a vivir siempre. O sea, hay que estar siempre aprendiendo, siempre estudiando, hasta la muerte. Se lo explicábamos a los jóvenes que además hay hoy día aquí en esta audiencia. El aprendizaje es de toda la vida. Y qué linda oportunidad esta de tomar algunos motivos de aprendizaje. El tema que nos convoca es la corrupción, como hemos visto. Y una primera reflexión que uno quisiera hacer, compartir con ustedes, es que la delincuencia y la corrupción son fenómenos universales en todas las épocas de la historia. Cuando se lee la historia de la ética, que es el otro lado de la corrupción, insuficiencia ética, eso es corrupción. Cuando se lee la historia de la ética en todas las épocas, el fenómeno existe, como existe la delincuencia, ha existido siempre. Fíjense que hace 25 años, uno lo dice por razones de edad, estábamos en la Comisión Nacional de Ética Pública del presidente Frei y proponíamos leyes, proponíamos medidas anticorrupción. Se hicieron trabajos, informes
se hablaba de los gastos reservados a las Fuerzas Armadas y se proponían hace 25 años atrás. Y proponíamos medidas como esas, el financiamiento de los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo uno dice, hoy día estamos de nuevo hablando de las mismas cosas. No es que no hayamos progresado, pero es, como decía un escritor famoso, las mismas actualidades se repiten cada 30 años. Las mismas actualidades que se repiten cada 30 años. Cuando uno recuerda todo el trabajo que hicimos con don Gabriel Valdés, presidente de la Cámara de Diputados, distinguidos profesores, trabajamos 3 meses, hicimos un informe, medidas, y 25 años después más o menos las mismas cosas. No es que no hayamos progresado. En consecuencia, en estos breves 30 minutos, nosotros vamos a hablar de 5 temas que constituyen el fenómeno de la corrupción y que en la universidad, ya que nosotros también somos Universidad Nacional de Australia, se tratan estos 5 temas en un año. En un año. Podríamos pensar a lo mejor hacer cursos comparados acá más adelante, en un año, esos 5 temas. Aquí lo vamos a conversar en 30 minutos. El primer tema ya lo trató el Contralor, de manera que lo voy a hacer muy breve. El concepto de corrupción no es un tema meramente académico, es un tema práctico. Y es importante el concepto, por muchas razones. Porque la corrupción, desde luego, es un fenómeno, como alguien dijo, un hongo que crece en la oscuridad. Bonita frase, ¿no es cierto? Hongo que crece en la oscuridad. Es invisible. Las modalidades más graves de corrupción son invisibles. Y si no, díganme ustedes la colusión, las colusiones que hemos sufrido en este país. Empresarios, ¿no es cierto?, que se coluden para no bajar los precios. Y yo siempre he dicho, en la colusión es igual que si me roban en la esquina 10.000 pesos, si me asaltan. Eso nadie lo discute, robo con intimidación, cárcel. Y aquel empresario que se pone de acuerdo con el otro para no bajar los precios, por ejemplo, del papel confort, y que en vez de pagar nosotros los ciudadanos 10.000 pesos, pagamos 20.000 pesos como consecuencia de la colusión de esos empresarios. La corrupción es un más grave, ¿no es cierto? Son modalidades sofisticadas, con asesorías, buenos abogados, buenos economistas. Y eso, desgraciadamente, en este país lo hemos vivido. Por eso que el concepto de corrupción es importante. Fíjense ustedes que la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que me tocó firmar en representación del gobierno de Chile en Mérida, en México, no definen la corrupción. Revísenla. No lo definen, sino que señalan la casuística, la inmensa casuística de situaciones de corrupción. Por eso que el concepto no está de más. Y como aquí se dijo, el Contralor lo dijo en la mañana, hay un concepto que es el más común de todos, abuso de la función pública para fines privados. Está bien, es el más conocido, pero insuficiente. Porque ese concepto no incluye la corrupción privada, y que en la convención que les acabo de señalar se incorporó, por primera vez, la de las Naciones Unidas, se incorporó la corrupción privada. Y en consecuencia el concepto que más nos agrada en este tipo de corrupción es el abuso de un poder. En todas las modalidades de corrupción hay abuso de poder, cualquier modalidad de poder. Yo le decía al Contralor recientemente, y se lo recomiendo a ustedes, la obra clásica sobre poder, que se llama así el libro, El Poder, con sus distintas modalidades de poder, incluso el sacerdotal, que también tiene actualidad en este país, que se llama El Poder de Bertrand Russell, lo más completo que hay sobre poder. Y todas las expresiones de corrupción son expresiones de poder, distintos tipos de poder, mal uso del poder. Por eso entonces que el concepto de abuso de poder otorgado por un tercero
para fines distintos de lo que persigue el titular del poder cedido. Y como saben aquí todos los abogados, además, en relación con el concepto, el Estatuto Administrativo, la Ley de Bases Generales de la Administración Pública, nos señalan los elementos clásicos de este concepto. Observar una conducta funcionaria intachable, primer componente, la intachabilidad de la conducta. Honesta, honestidad. Leal. Todas las formas de corrupción son finalmente deslealtades. La del funcionario público respecto de su empleador, el Estado, y la de los privados, según sea, también es una modalidad de deslealtad. Pero la idea central de la corrupción en el concepto, y con esto cierro la idea del concepto, es la preeminencia del interés general sobre el interés particular. Ese es el elemento que está íncito en todas las modalidades y formas de corrupción. Intereses privados por sobre el interés general. Los intereses personales, propios. Yo muchas veces he meditado ese diputado de la República que presidiendo la Comisión de Minería, simultáneamente recibiendo un sueldo privado de una de las empresas mineras más grandes de Chile. ¿Dónde está la cabeza de ese diputado, que hoy día es abogado? Simultáneamente. Fines privados, fines personales. ¿Para qué hablar del nepotismo? Las familias. Favorecer a la familia, al cónyuge, a los hijos, a los clientes políticos. Díganme ustedes por qué hasta el día de hoy el Senado de la República se niega a entregar las asesorías que reciben y cómo las pagaban y a quiénes las pagaban en los dineros públicos de todos nosotros que desarrollan para... Se ha negado hasta el día de hoy el Senado de la República a ser transparente quiénes son sus asesores. Entonces la pregunta que se hace uno como ciudadano, ¿cuál es? Alguna razón habrá, ¿no es cierto? Hasta contrataron informes en derecho para que no se le puede meter la fiscalía, no se le puede meter la fiscalía a investigar quiénes son esas personas. O sea, imaginen ustedes quiénes serán. Nepotismo, a toda prueba. En fin. Del concepto, entonces, me parece a mí que la idea de interés general, de bien común, es una idea fundamental. Y quién sabe si aprovechar aquí una recomendación de nuestros líderes espirituales. El Papa Juan Pablo II cuando dijo, todo lo que haces a otro te revierte a ti. Si uno le hace daño a otro, termina revirtiéndole a uno. Si uno le hace bien a otro, si sirve bien a las demás personas, también le revierte a uno. ¿Se imaginan ustedes cómo cambiarían las situaciones si esas referencias de líderes espirituales se cumplieran? Todo lo que se hace a otro, tarde o temprano, a veces muy tarde, pero todo, al final, le revierte a uno. A los jóvenes, insistirles en ese tema me parece importante. Esto entonces en cuanto al concepto que además los abogados sabemos, ¿no es cierto?, que se nutre de una serie de principios que están en la Ley de Bases Generales de la Administración, el Estatuto Administrativo y otros textos legales. Legalidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, publicidad. La Ley de Acceso a la Información Pública ha sido un avance en Chile. ¿Qué duda cabe en los últimos 20 o 30 años? El uso de esas leyes, el uso que debe hacer el ciudadano de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es fundamental. Y nuestra misión es informar al ciudadano de esa ley en un lenguaje accesible, claro y comprensible al ciudadano, informarlo para que haga uso de esas disposiciones legales, porque la información pública también es de todos nosotros. Igual que los fondos públicos son nuestros, la información pública es nuestra. Y por eso esa ley ha ayudado a reducir un poco, los índices de corrupción de este país. Pasamos al segundo componente en estos breves minutos. Los aspectos
componentes o variables que tiene este fenómeno. ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque Frédéric Bastiat, un gran economista francés, decía en su momento algo que me marcó mucho y que creo que es muy real cuando abordamos problemas como esto, corrupción, delincuencia u otros. Hay que mirar el conjunto de todos los aspectos o componentes del problema. Si lo abordamos o lo miramos solo desde un ángulo, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, con el tema jurídico, que está bien que lo hagamos, no digo que está mal, es insuficiente para resolver finalmente todo el problema. Eso lo decía Frédéric Bastiat y ponía el ejemplo del polígono. Hay que mirar estos temas como el polígono, todas sus caras, aspectos o componentes. Solamente así vamos a lograr ir reduciendo los índices de corrupción y de delincuencia del país. Y estos aspectos o componentes están ahí mencionados, como les digo, se desarrollan en un curso de un año. Los aspectos históricos, socioculturales, éticos, económicos, políticos, jurídicos y espirituales. Por eso es que es un año el curso. En el aspecto histórico les vuelvo a repetir, la tradición histórica es que este fenómeno ha existido siempre y seguramente va a existir siempre y no es que sea pesimista. Pero por lo menos la historia de la ética lo indica. En la India, en China, en la cultura judía, cristiana, islámica, ha existido siempre este fenómeno. Y en Chile, ya lo dijo el Contralor, ¿no es cierto? El Contralor usó una palabra interesante, que dijo, hemos tenido como un autoengaño. Y siempre hemos dicho que este país es un país de bajos índices de corrupción. Un poco de autoengaño, sí, porque las situaciones se estaban dando subterráneamente. ¿Para qué hablar del clero, por ejemplo, o para qué hablar del mundo de la política? ¿No es cierto? Decíamos, no, tenemos pocos índices de corrupción, pero resulta que con la transparencia y las demás leyes, etcétera, aquí se hacía, el Contralor le faltó hacer no está el Contralor, se fue, le faltó hacer una referencia a una modalidad de control, el que es Contralor, que es el control ciudadano. El control ciudadano es más importante a lo mejor que el control de la Contraloría. No le digo disminuyendo la importancia de la Contraloría, por supuesto. Pero hoy el control ciudadano es mucho más importante para los fines que se persiguen. De manera que en Chile los mecanismos que han ocurrido en los últimos 20 o 30 años han permitido transparentar situaciones que antes se mantenían en la penumbra. Y en el Poder Judicial también. Y en el mundo de la Iglesia Católica también. Situaciones que se conocen, ¿no es cierto? Situaciones que se mantienen en reserva, que se toman medidas así transitorias de cambio a las personas que han incurrido en esas acciones, etc. Todo eso, felizmente para el país, ha ido cambiando. Por suerte que la Contraloría y todos los órganos cumplen una función y el Poder Judicial también, ya nos vamos a referir a ello. Una reflexión más. Qué importante es la democracia, queridos amigos. Se dijo por alguna vez que la democracia es el gobierno visible. ¿Qué verdad? Gobierno visible. El gobierno militar, 17 años de gobierno militar en Chile, muchos de ustedes no estaban, jamás se habló de corrupción. Y resulta que me ha tocado conocer en los Estados Unidos las 8 cuentas corrientes con nombre falso del señor Pinochet, por millones de dólares. Pero no era tema. En Cuba no es tema la corrupción. En las dictaduras no es tema la corrupción. Y entonces, ¿qué importancia es que estemos viviendo la democracia, puesto que por lo menos la democracia habilita para conocer estas situaciones? En estos componentes o variables, entonces, el país siempre tiene como elementos de riesgo la competitividad excesiva, muy vinculada, por ejemplo, al tema de las colusiones, que yo creo que hay que insistir más públicamente en el daño que las colusiones ocasionan a cada uno de los ciudadanos. El consumismo extremo,
las drogas y el narcotráfico. Lo hablábamos recién ahí en el pasillo. Nosotros somos vecinos del primer país de producción de cocaína en el mundo, que es Perú. Somos vecinos de Bolivia y estamos muy cerca de Colombia. Estamos al lado y por eso este es un tema, desgraciadamente, muy generalizado en nuestro medio. En fin, en Chile, cierro con esto nuestra visión, ondas legislativas ha habido siempre, vuelvo a insistir, la ley es necesaria y es conveniente, pero es absolutamente insuficiente para tratar un problema de esta complejidad y de estas características. El elemento sociocultural, queridos amigos, para mí más importante que el tema de la ley. O sea, los hábitos, las costumbres, las prácticas son las que fundamentan finalmente todos los actos de esta naturaleza. Hay una sola noción supercultural que está de todos los países del mundo que aceptan la corrupción, que es el cohecho. En todas las legislaciones asiáticas, americanas, europeas, el cohecho es un delito. Tengo muchas anécdotas que podría contarles, si el tiempo lo da, en un seminario así como este en Turquía. Uno de los mayores empresarios de Turquía, todavía me acuerdo el apellido, el señor Alatón, dijo: yo no tengo problemas de corrupción, ya a los países que voy aplico las reglas que me imponen. Si tengo que pagar coima, pago coima. Y así, con esa liviandad, digamos, produjo un gran impacto en una conferencia anticorrupción que se dio en Turquía. Qué importante en el aspecto sociocultural me parece a mí, vuelvo a repetir, el tema del ciudadano. Una reflexión que he hecho muchas veces que quiero compartirla hoy día con ustedes, muchos de ustedes son funcionarios públicos. Artículo 1 de la Constitución Política del Estado. El Estado está al servicio de la persona humana, ¿no es cierto? ¿Quién es el Estado? Los funcionarios. Ustedes, muchos de ustedes son el Estado. ¿Cómo cambiaría el país si ese principio constitucional que inspira toda la Constitución se cumpliera realmente en la vida cotidiana de las personas? Yo, funcionario del Estado, estoy al servicio del modesto ciudadano que llega a la institución. ¿Se imaginan ustedes cómo sería de distinto el país si ese principio tan hermoso, el Estado, los funcionarios, están al servicio de la persona humana? Si encarnara en actos de la vida cotidiana, qué distinta sería tal vez las posiciones de nuestro país en esta materia. De ahí la importancia que tiene la formación de la educación cívica y por eso que nosotros, por ahí estaba nuestro sello, Centro de Educación Ciudadana de la Universidad de San Sebastián, estamos dedicados exclusivamente a acercar el derecho y la justicia en lenguaje simple. Clarity International, con sede en Londres, lleva 60 años trabajando en el lenguaje jurídico traducible al ciudadano común y corriente para los temas de la vida cotidiana de las personas. Y dentro de los temas de la vida cotidiana, uno de los elementos de nuestro curso es el acceso a la información pública, para que el ciudadano efectivamente, y más allá de las palabras, efectivamente, sea servido por los funcionarios del Estado. El elemento sociocultural para mí es el más importante de todos, junto con el ético, como mecanismo para reducir el amiguismo, el clientelismo político, ya dije el nepotismo, los tráficos de influencias, etc. Estos son temas de la vida cotidiana nuestra, y lo hemos comentado mucho estos días acá, incluso en términos jocosos, ¿no es cierto? Sociológicamente, este es un país en que nosotros, si no tenemos credenciales que hacer valer, credenciales en el sentido yo soy el fiscal, yo soy el defensor, yo soy abogado, como lo dijo en la anécdota del verano, digamos, del colega en el lago Ranco, ¿no es cierto? Yo, cuando le digo, yo soy abogado, ¿eh? Y este futbolista cuando fue detenido, ¿no es cierto?, por manejar en estado de ebriedad, ¿y qué fue lo primero que le dijo?
Yo soy Arturo Vidal, ¿ah? al carabinero. Ese es un rasgo sociológico nuestro. Tenemos que invocar alguna credencial por sobre el derecho, beneficios a obtener, porque yo soy. ¿Ah? Y estos son los factores que influyen en este fenómeno mucho más allá del tema de las leyes, etc. Hay una fórmula, queridos amigos, que está muy desarrollada en la literatura sobre esto, que es monopolio, monopolio, público o privado, no importa, monopolio, menos transparencia, ya que estamos hablando de transparencia, menos transparencia, más discrecionalidad igual corrupción. Creo que es una fórmula muy cierta. Monopolio, menos transparencia, más discrecionalidad igual corrupción. Cuando se analizan las situaciones, generalmente hay alguno de estos elementos concurrentes en estos fenómenos. Elemento sociocultural, entonces, que a mi parecer es más importante incluso que las leyes. El otro elemento de la corrupción es el de la ética, obviamente lo vamos a decir en 2 minutos. Pero la ética tiene 3 componentes, uno de los cuales se hizo referencia en la charla de la mañana de la presidenta del Consejo y el Contralor General. Nosotros todos entendemos por ética la honestidad, y todo eso lo entendemos, ¿no es cierto? Pero hay un segundo componente de la ética que se mencionó en la mañana y me pareció muy interesante: hacer bien la pega. Y yo he citado múltiples veces a Gabriela Mistral, esta mujer maravillosa, cuando dijo: las crisis de todos los pueblos son los oficios mediocremente realizados. Qué cosa más cierta. La crisis de todos los pueblos. Abogados mediocres, médicos mediocres, sacerdotes mediocres, funcionarios mediocres. Excelencia en el oficio. Es un componente de la ética, poco reconocido como tema ético, pero sin duda alguna es un componente ético. Y el tercero, que es el de la responsabilidad social. Este aspecto ético podríamos hablar muchísimo, por supuesto, ¿no es cierto?, pero no lo vamos a hacer en este momento por razones de los minutos. Pero la ética finalmente son opciones que toman las personas, opciones personales que se toman y que tienen que ver con la formación interior, de conciencia de las personas. Y ahí es donde hay que trabajar, y todos los líderes espirituales, los maestros espirituales siempre han tocado el mismo tema de la formación espiritual, digamos, para reducir estos tipos de temas. En el ámbito ético hemos mencionado muchas veces, pero lo hemos mencionado porque creemos que es uno de los mejores antídotos para reducir los índices de corrupción del país. Queridos amigos, el ejemplo. El ejemplo de cada uno de nosotros en las actividades que desarrollemos, cualquiera que sean, por sencillas que sean, en el contexto, el ejemplo de cada uno de nosotros. Y por eso Sócrates pasó a la historia de la humanidad, porque dio el ejemplo de vida, y Gandhi dio el ejemplo de vida, y no el palabrismo al cual estamos acostumbrados, o muy acostumbrados nosotros, todos los días, señalando con el dedo lo que tienen que hacer otros. El Papa habló de una palabra muy interesante: balconear. Los problemas los balconeamos desde el balcón. Estamos diciendo que en el tema de la corrupción, de la delincuencia, los otros tienen que hacer esto. ¿Y yo? Entonces, uno de los antídotos más eficaces contra problemas de esta naturaleza, como el que estamos conversando hoy día, es el ejemplo. Y ese lo damos todos nosotros. Y por eso Gandhi dijo esa frase maravillosa: sé tú los cambios que quieres ver en la vida. Miren qué lindo. Sé tú los cambios que quieres ver en la vida. ¿Queremos menos reducción? Empecemos por nosotros, dentro del mundo en que nos movemos, cualquiera que sea. No necesitamos grandes discursos de líderes políticos. El ejemplo vale más que 1000 prédicas, vale más que 1000 palabras. Y eso lo saben los jóvenes en sus relaciones con adultos, ¿no es cierto? Etcétera.
Sócrates despreciaba la fama, el poder y la riqueza. Fíjense ustedes. Fama, poder y riqueza. Y Lin Yutang, ese filósofo famoso, decía que fama, poder y riqueza eran los embelecos de la vida. Usaba la palabra embelecos, los embelecos de la vida. Y por eso que pasaron a la historia de la humanidad, por mencionar solamente 2 ejemplos, el de Sócrates y el de Gandhi. Y recordábamos ayer a los niños en un colegio en Ancud, ¿no es cierto?, el ejemplo que dio, allá, bueno, decirlo aquí tal vez, en el cumplimiento de las leyes. Porque hay un tema aquí también en este país que yo quiero compartir con ustedes. Leyes, leyes, leyes y más leyes. Todos los días vimos a las autoridades mostrándose en la televisión, salió la ley, de todo orden de cosas. Leyes que afectan la libertad de las personas finalmente. Pero en fin, nuestra cultura sociológica es el legalismo, lo dijo don Francisco Antonio Encina en su Historia de Chile, pueden contratarlo, no lo digo yo. Somos un país legalista. Todos los problemas de la sociedad, leyes, leyes, leyes. Claro, y los abogados vivimos también de las leyes y todos felices, ¿no es cierto? Pero la ley es una contribución, vuelvo a repetir, ¿y qué pasa después con el cumplimiento de las leyes? Lo dijo un presidente de los Estados Unidos famoso. Nada hay más dañino a los gobiernos que dictar leyes que no se cumplen. ¿Qué pasa con la ejecución de las leyes? Las leyes se escriben con palabras, fantástico, ya salió la ley, se supone que está resuelto el problema. Y todo lo que ocurre después, con descuido completo. Y es por eso que las leyes se desprestigian y es por eso que finalmente esas funciones son. El aspecto económico de la corrupción, voy avanzando muy rápido porque sé que estamos con el tiempo muy limitado. Solamente quisiera decir que el aspecto económico de la corrupción es racionalidad económica, es un tema de racionalidad económica. Y tiene mucho que ver, queridos amigos, con la pobreza. Y yo le hago una sugerencia a los organizadores de este evento, que no es crítica, porque me ha tocado en otras ocasiones. Qué importante es que en actos como estos esté representada la ciudadanía, las juntas de vecinos, las distintas organizaciones populares o comunales. Y hay mucho que aprender de ellos cuando uno se junta a conversar con ellos. Se lo digo como exministro de Estado, recorriendo el país, hablando con las comunidades. Qué importante es que estén en reuniones como esta. No digo que no tengan valor, por favor, eso es muy importante. Pero la corrupción, al final, es un problema que tiene que ver con la distribución de la riqueza, una desigualdad. Chile es uno de los países más desiguales en la distribución de la riqueza. Y el otro día, leyendo otro tema respecto a Finlandia, por ejemplo, en Finlandia la ciudadanía común reprocha las extremas desigualdades de riqueza del país. Y por eso que es una sociedad que bien la conozco, igual que Nueva Zelanda, son sociedades de menos desigualdades económicas de la nuestra, en que los índices económicos demuestran esas tremendas desigualdades. En fin, y por último, el aspecto político de la corrupción, ¿para qué hablarlo? Alguien dijo, ojo, la corrupción es más posible en aquellos que son menos sancionables. Mire qué linda la frase. La corrupción es más posible en aquellos que son menos sancionables. Y ahí está el Poder Judicial. El desafío que tiene el Poder Judicial de sancionar efectivamente a los más poderosos, política, social o económicamente, o cuando se unen estas tres combinaciones, poder político más social, más económico, aplicarle la ley a esas personas no es fácil. ¿Qué privilegio tiene el político cuando es acusado de corrupción? El primer privilegio que tiene es decir que no lo tenemos los ciudadanos comunes. ¿Cuál es? Persecución política. Cristina Fernández, en la Argentina y en todas partes, político acusado de corrupción, me están persiguiendo políticamente. Nosotros no tenemos, el ciudadano común no tiene ese privilegio, ¿no es cierto? Y que tiene que ver entonces con el aspecto político y la aplicación de la ley. Yo muchas veces, aquí hay distinguidos miembros de los tribunales de justicia, pongo como ejemplo el caso Madoff en Estados Unidos. 150 años de cárcel por corrupción
el fraude de la bicicleta. 150 años cumpliendo en la cárcel, más las indemnizaciones civiles. Entonces uno dice, y no le doy culpa a los jueces aplican las leyes, pero qué lejos estamos de que situaciones como esas, por ejemplo, cuando uno lee los fallos de los jueces abreviados, el caso Penta, leer, si alguno de ustedes ha leído el fallo, qué escándalo lo que se hizo con los hechos, pero se aplicó la ley, pues. Proceso abreviado, y ahí no hubo cárcel. Y el señor Madoff en los Estados Unidos, 150 años de cárcel. ¿Alguna vez llegaremos a un sistema legal que le permita a los jueces aplicar 150 años de cárcel? Probablemente no. Es parte de nuestra cultura. Este es el aspecto político, tiene que ver con la aplicación de la ley y, resumiendo, aplicar la ley al pez gordo, como dicen, al pez gordo. Ese es el gran desafío que tenemos en estas medidas que se toman. Queridos amigos, el otro aspecto del fenómeno de la corrupción es el aspecto jurídico, que también la legalidad es un rasgo sociocultural nuestra, ya lo dije, lo dijo don Francisco Antonio Encina, todo por ley, creemos que los problemas están resueltos por ley, y en consecuencia son importantes las leyes, y ustedes trabajan y todos trabajamos con las leyes, pero absolutamente insuficientes para abordar, y por eso que los fenómenos se repiten cada 30 años. Voy cerrando enseguida, entonces, el fenómeno de la clasificación es muy cortito. Hay modalidades accidentales, situaciones puntuales, corrupción sistemática de un sector. Por ejemplo, la presidenta del Consejo explicó en la mañana el sector Fuerzas Armadas. Esa es corrupción sistémica dentro de una institucionalidad, o carabineros. Pero la otra, que es la más grave, que yo no creo que hayamos llegado a esa todavía, ojalá que no, que es la corrupción sistémica. O sea, ya todo el país entero, como ocurre en Venezuela hoy día, están afectados por este fenómeno. La corrupción grande y pequeña, lo conversábamos con los jóvenes de Sancudo en el día de ayer. Copiar en clase, modalidad mínima de corrupción, pero que si no se para ahí, se van desarrollando otras modalidades de mayor perjuicio para la comunidad. Y para ir terminando, entonces, los efectos de este fenómeno que se desarrollan largamente en estos cursos, los vamos simplemente a mencionar. Efectos económicos, efectos sociales, efectos morales y culturales, efectos políticos, hay gobiernos que han caído, ¿no es cierto?, por fenómenos de esta naturaleza, los efectos morales y culturales. Cuando el ciudadano común dice, no, yo no tengo nada que hacer en este tema, no es mi tema, este es tema de los políticos. Es un daño de efecto social de este fenómeno, porque el problema es de cada uno de nosotros respecto del aporte que podemos hacer para reducir estos índices. En consecuencia, este fenómeno disminuye al país, sus integrantes, nosotros, no somos islas, formamos parte de toda la comunidad, por lo que es un error creer que lo mejor es no hacer nada, porque es tema de otros. No es así. Y cierro entonces con los antídotos de este, que son múltiples, uno de los cuales es el que motiva esta convocatoria, que es la transparencia. Me parece que en ese punto hemos avanzado bastante y hemos conocido situaciones que antes permanecían por el autoengaño que hablaba el Contralor en la mañana, han resultado, digamos, saltan a la luz. Este hongo que crece en la oscuridad, que es la corrupción, ha sido iluminado con las leyes de transparencia y tiene que ser más iluminado con el control ciudadano sobre la función pública, mucho más efectiva. Y el funcionario público cumplir efectivamente la idea de servir, que no quede como una norma programática bonita en la Constitución política, sino que encarne en actos de la vida cotidiana. Finalmente, entonces, los 4 antídotos, o ahí, ¿qué tenemos ahí? Antídotos, la prevención, de eso se puede hablar muchísimo, la legislación, ya hemos hablado de eso, la fiscalización, insisto, en la fiscalización ciudadana, y la represión, que tiene que ver con mucho del trabajo que ustedes hacen.
Y terminamos entonces con las 4 E y las 4 P. No las pusimos aquí en la... Ah, ¿están ahí? Ah, mejor. La primera E, para mí la más importante de todas, más que el bla bla, el ejemplo de vida de cada uno de nosotros. La segunda E, la educación, fundamental. La formación. Y ahora que, de acuerdo con esta ley del año 2016, ¿no es cierto?, artículo único, que obliga a todos los colegios del país a tener cursos de formación ciudadana, ahí debe incorporarse con mucha fuerza el tema de la formación en estos campos. Y la tercera E, a la cual ya he referido, la ejecución efectiva de las leyes. Ejemplo, educación, ejecución efectiva de las leyes. Y las 3 P, importantísimo, pueblo. Muchas veces nosotros los ciudadanos de la calle, sí, aquí debería estar sentado. La participación ciudadana, la participación del pueblo es el mejor control, para lo cual, naturalmente, y nuestra función universitaria es esa, educar, transmitir nuestros conocimientos, sacarlos de las aulas universitarias, del mundo académico, llevados traducidos al ciudadano común, especialmente en los temas de la vida cotidiana. Pueblo, pez gordo, ser capaces de aplicar la ley a personas con poder. Ese es un gran desafío y no es fácil. Se lo digo por experiencia propia, podría contarles muchas. No es fácil. Juegan muchos mecanismos. Y la prevención. Se trata entonces de opciones de personas, de formación de personas, de desarrollo humano de cada uno de nosotros. Lo dicen Gandhi, lo dijo Krishnamurti, ese gran pensador hindú. Aplicar una vara diferente. Uno de los grandes problemas, queridos amigos, y yo creo que todos hemos incurrido en eso, aplicamos a este tema de la corrupción criterios distintos para juzgar nuestras conductas o las de los cercanos a nosotros de los terceros, parámetros distintos. Eso lo hacemos todos los días. Una vara diferente para medir los actos propios de los actos de terceros. Lo dijo Oscar Wilde en una obra clásica. Me interesa, digo, la corrupción de los demás, porque la mía carece de novedad. Que es cierto, y nosotros aplicamos esos criterios todos los días. Allá, el dedo acusador a los otros. Pero nuestras siempre tenemos, o como dicen algunos empresarios, los actos de corrupción, hay malas prácticas, y hasta se le pone un nombre así más finito, malas prácticas. No es corrupción formal. Y en consecuencia, la pregunta de cada uno de nosotros tiene que ser, como lo dijo el presidente Kennedy, la pregunta correcta, se recordarán ustedes una frase famosa del presidente Kennedy, la pregunta correcta dijo, no es qué está haciendo el gobierno por mí, la pregunta correcta es, ¿qué estoy haciendo yo por mi país? Fue famosa, ¿no es cierto? Esa frase fue famosa. Yo creo que eso es verdad. Tenemos que preguntar, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros por el fenómeno de la corrupción? Más que hablar, más que opinar. Y cierro, efectivamente cierro. Ahora, esto es como los alegatos en la corte, así le quedan 5 minutos. ¿No? Quiero mencionar nomás 3 reflexiones también de líderes espirituales que hemos seguido muy de cerca y que yo creo que, por ser líderes espirituales, hacen aportes muy importantes a problemas de esta naturaleza. Nelson Mandela, sucesor de Gandhi, la educación, dijo, es el arma más poderosa que tú puedes usar para cambiar el mundo. Juan Pablo II, ya se los dije, cualquier cosa que tú hagas para otro, te revierte. Jóvenes, a ustedes especialmente les pido que reflexionen sobre ese tema.
los daños que uno le hace a otro, el mal que uno le hace al otro, o el bien que le hace al otro, siempre van a terminar revirtiéndose en uno. Tarde o temprano, pero es la realidad. Y ya lo señaló Juan Pablo II. Albert Schweitzer, otro de los grandes, célebres hombres de la humanidad. El ejemplo no es la cosa más importante que influye a los demás, es la única. Dicho por esa eminencia, ¿no es cierto? Albert Schweitzer, que también con el ejemplo, igual que Gandhi, ¿no es cierto?, como médico se fue a vivir a Sudáfrica a atender a los pobres. El ejemplo de vida es lo que más influye a los demás, decía don Albert Schweitzer. Y Gandhi, ya lo repetimos, sé tú los cambios que quieres ver en la sociedad, y la pregunta correcta del presidente Kennedy. Gracias por el tiempo y ojalá podamos conversar, porque me interesan mucho las críticas, los comentarios, porque en estas reuniones todos aprendemos de todos. Gracias, Beto. Muchas gracias, don Luis Bates. Bueno, a continuación, la segunda ponencia de este segundo módulo estará a cargo del profesor Gustavo Balmaceda Hoyos. Él es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, profesor de Derecho Penal y director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de San Sebastián, autor de diversos libros en el ámbito del derecho penal, quien nos ofrecerá su ponencia sobre el nuevo delito de administración desleal. Profesor. Muy buenas tardes. Muy contento de estar acá en esta jornada. Muy agradecido de la Universidad de San Sebastián y de los organizadores. Lo primero que me gustaría llamar la atención respecto de este delito es que tengamos presentes cuáles son sus requisitos doctrinarios para que no perdamos el hilo del discurso. Primero, la existencia de un poder de hecho o de derecho. Esto es muy relevante. En segundo lugar, que el mandatario se exceda en sus facultades. Y por último, este mandatario de hecho o de derecho que se excede en sus facultades, que cause un perjuicio al patrimonio administrado. Vamos a ir viendo a lo largo de la ponencia, voy a tratar de no salir del tiempo, las consecuencias dogmáticas y político-criminales que van a surgir a propósito de esta tipificación son enormes. Aprovecho de llamar la atención en habiendo funcionarios del Consejo de Defensa del Estado y del Poder Judicial, hasta antes de la tipificación, que es del 20 de noviembre del 2018, da lo mismo lo que yo diga, pero yo creía que el delito de fraude al fisco era un delito especial propio. Doy hartos argumentos que nadie me sigue, pero uno que es muy relevante, mire que no es tan tonto el argumento. El fraude al fisco, en el fraude al fisco el empleado público defrauda o consiente que otro lo defraude. Según la mayoría de la doctrina, de la jurisprudencia, yo largo, etcétera, es un delito especial impropio donde el título de imputación correlativo al intervenir el no funcionario sería una estafa. ¿Cómo te engañas a ti mismo? Yo soy un gordito que alguna vez me he engañado a mí mismo pagando el gimnasio por adelantado, comprando Herbalife, no sé. Pero nadie me ha podido responder eso. ¿Cómo va a ser el título de imputación correlativo a la estafa si el empleado público se está engañando a sí mismo o siendo coautor para que se engañe a... Por eso yo decía, en realidad es un delito especial propio, donde no hay un título de imputación correlativo. Bueno, esta opinión cambia a partir del 20 de noviembre, porque llega el delito de administración desleal. Por lo tanto, esto es una investigación todavía en desarrollo. Yo creo que ahora el delito muta en su naturaleza jurídica a un delito especial impropio, ahora sí, mayoría de la doctrina,
pero el título de imputación correlativo es este: la administración desleal del patrimonio ajeno. ¿Qué es eso, el fraude al fisco? Una administración desleal. Bueno, hasta el 20 de noviembre no existía una figura genérica de administración desleal, y esto, desde el punto de vista político-criminal, generaba problemas muy graves. ¿Por qué? Porque generaba lagunas de punibilidad. Mañosamente, perdón la expresión coloquial, querellantes, víctimas, trataban de disfrazar esta figura como una apropiación indebida. ¿Qué pasaba en la práctica con esto? Toneladas de comunicaciones de decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público. Me parece muy bien, porque la figura era atípica. ¿Y cuál era el otro grave problema de esto? Que este delito es el delito prototípico dentro de la criminalidad económica, ¿ya? Entonces, ese llamado de atención es bastante relevante. Entonces, con fecha 20 de noviembre del 2018 se publicó la Ley 21.121, la que, entre diversas modificaciones al Código Penal, a la Ley 20.393 y a la Ley 19.913, creó un nuevo delito genérico de administración desleal, que dice así: artículo 470, número 11. Se aplicarán también las penas del artículo 467 al que, teniendo a su cargo la salvaguardia o gestión del patrimonio de otra persona, de alguna parte de este, pero un poquito que ley de Murphy, se me bloqueó el iPad. Ahora sí. Al que, teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de este, en virtud de la ley, de una orden de autoridad, o de un acto o contrato, ley rogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella o obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. Si el hecho recayere sobre el patrimonio de una persona en relación con la cual el sujeto fuere guardador, tutor o curador, o de una persona incapaz que el sujeto tuviera a su cargo en alguna otra calidad, se impondrá, según sea el caso, el máximo o el grado máximo de las penas señaladas en el artículo 467. En caso de que el patrimonio encomendado fuera el de una sociedad anónima abierta o especial, el administrador que realizare alguna de las conductas descritas en el párrafo primero de este numeral, y rogando perjuicio al patrimonio social, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 467, aumentadas en un grado. Además, se impondrá la pena de inhabilitación especial temporal en su grado mínimo para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de una superintendencia o de la Comisión para el Mercado Financiero. En los casos previstos en este artículo se impondrá, además, pena de multa de la mitad al tanto de la defraudación. Comentemos. Esta figura viene a responder a una necesidad político-criminal, que es la que acabamos de explicar, que es de llenar un grave vacío de punibilidad que se intentaba efectuar a través del delito de apropiación indebida. ¿Por qué no llenaba de forma afortunada el vacío de punibilidad? Porque la apropiación indebida en realidad es un delito de doble naturaleza, un delito contra la propiedad y un delito contra el patrimonio. No tengo tiempo para explicarlo bien, pero son dos bienes jurídicos completamente distintos. Entonces, en ese sentido, el delito de apropiación indebida contiene dos delitos, que son la apropiación indebida de cosas y la distracción indebida del dinero. Entonces, si queremos estirar el chicle de la legalidad, puede derivarse la aplicación de la figura para la administración desleal de algún patrimonio, sí, pero de cosas muebles. Entonces, ¿cómo lo hacíamos con el administrador de una copropiedad inmobiliaria? Yo, en mi ejercicio profesional, me ha tocado ver que, a propósito de administradores de edificios, querellas por distracción indebida de dinero. La figura es atípica. A partir de este delito, no. Bueno, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El patrimonio
en el mismo sentido que en el delito de estafa. Esto es súper relevante. ¿Por qué? Porque la norma exige perjuicio. ¿Cómo me hago cargo del perjuicio? Desafortunadamente, la mayoría de los intervinientes tienen en la mente un concepto meramente contable, financiero, de lo que es perjuicio. El concepto parte naturalmente de un concepto normativo, financiero, pero hay que adecuarlo normativamente. Y esto no es baladí. Les pongo un ejemplo. Para señalar normativamente cuál es el concepto de perjuicio, tengo que ser consecuente con un concepto de patrimonio. Y en ese sentido, me parece bien, la mayoría de la doctrina en Chile, a propósito del delito de estafa, sostiene que el bien jurídico protegido del patrimonio en un sentido mixto jurídico-económico. Y esto es idéntico como tenemos que interpretarlo en la administración desleal. ¿Qué es lo jurídico? Una apariencia de juridicidad. ¿Y qué es lo económico? Bueno, ahí también hay discrepancias, pero yo creo que se tiene que interpretar en un sentido objetivo-subjetivo. ¿Qué es lo objetivo? El criterio de mercado. ¿Y qué es lo subjetivo? La frustración del fin económico asignado por el titular. La estafa del mendigo. En capacitaciones doy ese ejemplo y saltan fiscales diciendo, pero si hay puesta en escena, ay, me pica todo con la puesta en escena, pero no, porque no, la puesta en escena no es exigible. Ya, en el café lo conversamos, ¿por qué no? Si estamos hablando de perjuicio, ¿cómo dices tú, hay perjuicio si yo me desprendo libremente y desinteresadamente de una parte de mi patrimonio? ¿Cómo lo explica eso meramente contable, con un criterio meramente financiero? Con criterios normativos, porque yo te di 10.000 pesos para que le compres un remedio a tu hijo, no para que te vayas de fiesta. En ese sentido es cuando tú explicas el tema del perjuicio. Por eso es importante ser consecuentes con cuál es el concepto de patrimonio que usted maneja para explicar el concepto de perjuicio. Bueno, hace un momento dije que el aspecto jurídico se llena señalando que se trata de una apariencia de juridicidad. ¿Por qué? Porque en Chile, aquí los civilistas les va a picar todo, es punible la estafa con causa ilícita. Tendría que ser bastante tonto en querellarme. El señor X, en vez de darme cocaína, me dio tiza. ¿Ya? Pero, ¿por qué se protege la apariencia de juridicidad? Porque expresamente hay normas al respecto. Por ejemplo, hablando de corrupción, la supuesta remuneración a empleado público. Yo tuve un caso de un abogado que le prometió a su cliente celeridad en el proceso, pero para eso había que aceitar al juez. ¿Ya? Ese dinero lo ahorró y se fue al Caribe. ¿Dónde no habría habido punibilidad? Si efectivamente hubiese ofrecido. Por eso se protege una apariencia de juridicidad. ¿Dónde cede esto? Con una antijuridicidad efectiva. No podemos proteger la comisión de delito. Bueno, ¿quiénes son los sujetos? ¿Quiénes son los sujetos de este delito? Estamos en presencia, aquí no nos confundamos, de un delito especial propio. Esta va a ser una de las trampas, aprovechando que hay alumnos, porque la norma dice al que. Y uno suele explicar en las clases de que cuando los tipos penales dicen el que, los que, al que serían delitos comunes. No lo confundamos. Aquí la norma señala al que, pero ¿quién es el que puede cometer el delito? ¿Quién es el sujeto activo? El administrador. Entonces es un delito especial propio. Estamos en presencia de un delito especial propio, puesto que la calidad del sujeto activo funda la ilicitud de la conducta. De esta forma, el autor es un sujeto con facultades para administrar y disponer de un patrimonio ajeno sin incidencia relevante por parte del titular. De igual manera, el sujeto activo no debe tener autorización para emplear en su propio beneficio dineros o bienes del patrimonio, puesto que la universalidad jurídica que debe administrar debe ser en provecho total de su titular, ya que solo de esa forma podrá existir una afectación al bien jurídico protegido, toda vez que en caso contrario no existirá un abuso de facultades, ni tampoco se actuaría en contra de los intereses del titular. Asimismo,
la norma señala que la gestión y salvaguarda del patrimonio de otro debe provenir de la ley, de una orden de autoridad o de un acto o contrato. El sujeto activo puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Se agregó dentro de los delitos pasibles de aplicación de la ley 20.393 precisamente a la administración desleal. Esto es sumamente importante. Entonces, es indiferente que el sujeto activo sea una persona natural o una persona jurídica, toda vez que la nueva ley 21.121 amplió el catálogo de delitos que puede cometer la persona jurídica, incluyendo precisamente al de administración desleal. Asimismo, y aquí se va a generar discusión, carece de relevancia el título o cargo que detente el sujeto, puesto que para ser imputado por el presente delito basta con que tenga las facultades necesarias para disponer del patrimonio. ¿Por qué? Porque la ley diferencia entre acto, contrato y orden de autoridad. Y esta voz acto tenemos que comprenderla de forma diferente a cómo, siempre recuerdo la discusión del, se me va a caer el carnet, el estudiacto jurídico del libro del profesor Víctor Vial del Río. ¿Y qué se entiende por acto? Esa discusión civil en este ámbito no se da. Esta voz acto es comprensiva de una disposición que va más allá del concepto civil de negocio jurídico. Por lo tanto, es ese elemento normativo el que permitiría incluir al administrador de hecho. Esto es una interpretación naturalmente, pero ¿por qué la ley diferencia entre acto, contrato o orden de la autoridad? No es baladí. Entiendo que la expresión acto entonces haría comprensivo al administrador de hecho. Y si lo interpretamos con un criterio político criminal, la mayoría de los administradores de hecho, la mayoría de los administradores en Chile, me atrevería a decir que son de hecho. Entonces, si lo que estamos buscando es llenar vacíos de punibilidad, me parece que esa sería la interpretación más acorde con nuestra realidad. Bueno, vamos a la conducta típica. El comportamiento consiste en ejercer abusivamente las facultades para gestionar o salvaguardar un patrimonio ajeno o ejecutando u omitiendo acciones manifiestamente contrarias al interés del titular. El acto ejecutado u omitido por parte del sujeto debe ser idóneo para perjudicar al patrimonio, siendo indiferente si el menoscabo es producto de una mala administración o por un solo acto que sea manifiestamente contrario a los intereses del titular. El desvalor de la conducta lo constituye el abuso de facultades o los comportamientos ejecutados que irrogan un perjuicio patrimonial a la víctima del presente delito, por lo que no es antijurídico un solo acto de deslealtad. Sin perjuicio de lo anterior, y como se desprende del tenor literal del tipo, la conducta típica puede ser realizada en forma activa u omisiva, aprovechando que hay alumnos cuando te enseñan la omisión propia y te dicen que es la omisión expresamente tipificada y te dan como ejemplo un delito que tiene cero aplicación práctica, que es la omisión del deber de socorro. Este es otro ejemplo, que es el delito de administración del patrimonio ajeno y que desgraciadamente, te aseguro, va a tener mucha aplicación práctica. Entonces, se funda el tipo omisivo debido a que el sujeto gestor del patrimonio detenta una verdadera posición de garante respecto al patrimonio ajeno. De esta circunstancia nace el deber de velar por los intereses del titular y no los propios. Es necesario precisar que, a pesar de que nos estemos refiriendo a una posición de garante, la modalidad en comento constituye una omisión propia, en vista de que está expresamente regulada la inactividad que reviste el desvalor suficiente para afectar al bien jurídico. En cuanto al abuso de facultades, que se describen en la norma, este abuso se refiere a competencias que han sido adquiridas por parte del agente y que efectivamente las utiliza para administrar el patrimonio.
Si el sujeto se extralimita en sus funciones, ejecutando actos que no son propios de su competencia, entraríamos a discutir la procedencia de otros delitos, dependiendo de los actos que ejecute o que omita. Así, a modo de ejemplo, lo sería un caso en que el sujeto encargado de administrar un número determinado de bienes muebles no los restituye a petición del titular del patrimonio y dueño de dichos objetos, excediendo las competencias que le fueron otorgadas para la gestión de los referidos bienes. En este caso existiría un concurso con el delito de apropiación indebida, toda vez que estamos frente a un acto expropiatorio, que nació a partir de la administración de un patrimonio ajeno. La solución dada, afirmando, todavía de forma prematura, en vista de la reciente tipificación, es que las conductas que suponen la apropiación de bienes muebles daría lugar a la apropiación indebida, en vista de que la administración o gestión dice relación más bien con infringir deberes del cargo, causando un perjuicio patrimonial. ¿Qué se entendería por abuso en el ejercicio de facultades de administración? Esto incluiría la constitución de obligaciones, actos de disposición, las omisiones que no puedan entenderse como un ejercicio de facultades en favor del titular del patrimonio y las conductas de administración que generen un riesgo de responsabilidad civil para el patrimonio gestionado o riesgo de sanciones de cualquier naturaleza, ya sea administrativas o penales, siempre que irroguen un perjuicio patrimonial. ¿Cuál es el resultado? Lo hemos dicho varias veces, un perjuicio. Si bien esta descripción no señala que este debe ser de carácter patrimonial, esta naturaleza del perjuicio no puede ser negada. ¿Por qué? Por estas razones. Primero, la ubicación del delito de administración desleal bajo el título de las estafas y otros engaños, en el párrafo octavo del título 9 del libro 2 del Código Penal. Asimismo, los delitos que se señalan en el referido párrafo son de naturaleza eminentemente patrimonial. Y por la penalidad, debido a que se le aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 467, norma que atiende a la cuantía de las defraudaciones para determinar el grado de la pena. La norma no señala qué clase de perjuicio es el perjuicio típicamente relevante, por lo que entendemos que es cualquier disminución en el patrimonio afectado. Esto es súper relevante, a propósito de lo que dijimos al principio, de que hay que ser consecuentes con el concepto de patrimonio que usted defienda. ¿Por qué? Según entiendo, la mayoría entiende al perjuicio en la estafa solamente como una disminución de activos. ¿Y qué pasa con los aumentos de pasivo? Vaya a decirle usted a un empresario que le disminuyan el pasivo al momento de pedir un crédito, cuando llena el estado de situación patrimonial en el banco, que el aumento de pasivo no es un perjuicio en su patrimonio, a modo de ejemplo. Lo dejo solamente planteado. ¿Cuál es el objeto material? Corresponde al patrimonio ajeno, entendiéndolo como una universalidad jurídica. Aquí sí podemos tener la discusión del derecho civil, de las ovejitas, el rebaño, los libros y la biblioteca, entendido como un todo. Ahora bien, se debe distinguir entre el patrimonio de la víctima y el patrimonio administrado, toda vez que solo será considerado, para efectos del delito, aquel sobre el cual recaen las facultades de gestión y administración de la gente, lo que no contemplará, en todos los casos, el patrimonio total de la víctima. Asimismo, el patrimonio debe ser ajeno, pudiendo ser de una persona natural o de una persona jurídica indistintamente. En cuanto al tipo subjetivo, tiene que ser doloso. Creemos que basta con el dolo eventual. Lo mismo con la estafa. Lo mismo con la estafa. Según la mayoría de la doctrina, la estafa solamente se puede cometer con dolo directo, porque la mayoría de la doctrina dice que el engaño suficiente o bastante solamente puede ser una puesta en escena. ¿Dónde está? Quiero aprovechar de decir por qué la estafa no debería interpretarse como una puesta en escena.
porque la naturaleza jurídica de la estafa es un delito de lesión igual que el homicidio. Desde el año 98, la jurisprudencia en Chile interpreta a los delitos de resultado con criterios de imputación objetiva, con una sentencia de la Corte Suprema que redactó don Enrique Curi. Entonces la pregunta que dejo planteada en el aire, si la naturaleza jurídica de la estafa es idéntica a la del homicidio y nadie discute que el homicidio se interpreta con criterios de imputación objetiva, ¿por qué no interpretamos la estafa con criterios de imputación objetiva? No tengo idea y llevo más de 10 años tratando de que alguien me responda por qué se sigue interpretando la estafa con criterios de puesta en escena. Los criterios para determinar la suficiencia del engaño son varios: infracción de deberes de veracidad, imputación objetiva del resultado y la famosa puesta en escena. Es uno más que la ley no lo exige. ¿Por qué me estoy queriendo referir a esto? Entonces, porque se puede cometer el delito con dolo eventual y a propósito del ánimo de lucro, ¿se exigiría en este delito ánimo de lucro? La norma no lo exige, por lo tanto, no se exigiría este ánimo de lucro. ¿Y cómo entendemos el ánimo de lucro? Esta pregunta puede sonar bastante tonta. ¿Qué es el ánimo de lucro? Bueno, en este delito es un ánimo de enriquecimiento. Si es que lo defiende en la estafa, sería idéntico que en la estafa. Pero no es el mismo ánimo de lucro que en los delitos contra la propiedad. Por ejemplo, el hurto. ¿Cómo que no va a ser lo mismo? No, pues no es lo mismo, porque el bien jurídico es distinto. En el hurto, el ánimo de lucro no es un ánimo de enriquecimiento. Es un ánimo en sentido amplio. Basta con un ánimo de aprovechamiento. Yo no me voy a hacer más rico porque le hurté el pañuelo a mi expolola de la juventud. No lo voy a vender en eBay. Mi expolola no era una famosa modelo que me podría enriquecer vendiendo su costoso pañuelo. Y no es un costoso pañuelo. Yo quiero recordar tiempos del pasado, poseyendo el pañuelo. Que lo entendamos que es distinto el ánimo de lucro, basta con un ánimo de aprovechamiento. Y también porque el perjuicio es distinto. En los delitos contra la propiedad, el perjuicio consiste en una arrogación ilegítima que quiere hacer el autor de alguna de las facultades del dominio: uso, goce o disposición. En cambio, en el patrimonio, el perjuicio consiste en una merma o menoscabo al patrimonio en su totalidad. O sea, si producto de la maniobra el patrimonio resulta beneficiado en una misma administración, tomé una mala decisión como administrador, pero producto excediéndome de mi mandato en un poder de hecho o de derecho, y yo lo quería perjudicar, pero en vez de perjudicarlo lo beneficio, no hay delito. Entonces, eso es relevante tenerlo presente para efectos de la punibilidad. Me quedan hartas cositas más, pero no los quiero seguir lateando, solamente llamar la atención en 3 grandes conclusiones. Este nuevo delito viene a llenar vacíos de punibilidad que no eran capaces de ser cubiertas por el delito de apropiación indebida. En segundo lugar, pasa a formar parte de uno de los pilares del compliance. Hubo otra reforma en el verano importante que dentro de la responsabilidad penal de las personas jurídicas incluyó a los delitos ambientales. Ahora, ¿cuáles son estos 3 grandes pilares? Para evitar la corrupción, para evitar el lavado de dinero. Dentro de este pilar se incluye el delito de administración desleal y el delito ambiental. Y por último, dejo planteada la misma pregunta que dejé al principio. Este delito viene a responder a la pregunta: ¿cuál es el título de imputación correlativo si el no funcionario comete un fraude al fisco? El delito a imputar sería la administración desleal. Muchas gracias. Bien, tenemos algunos minutitos para intervenciones, comentarios, preguntas a nuestros ponentes. Aquí tenemos una. Jaime, ahí, por ahí. Adelante. Bueno, quería hacer una pequeña intervención porque en realidad siento una especie de obligación moral de hacerlo en honor al profesor Germán, que sé que le hubiera gustado tocar este tema porque es un tema que él
realzó mucho, tanto en su vida profesional como docente y también como persona. En ese sentido quería hablar un poco de un tema más concreto respecto a la ética. Primero señalar que la idea de realzar la importancia de la ética como un cierto paliativo de las conductas de corrupción que señalaba el profesor Luis, creo que es una idea totalmente correcta, y en ese sentido quería hacer desde una perspectiva un poco más concreta, que es específicamente desde la ética profesional del abogado. En ese sentido, la ética entendida como un lineamiento que hace posible una corrección dentro de los diversos ámbitos en los cuales se desarrolla un abogado. Y en ese sentido, señalar que actualmente encuentro que existe una problemática, primero a nivel de formación del abogado, en el sentido de que la ética es vista como accesoria al conocimiento técnico jurídico propiamente tal. En ese sentido, falta un conocimiento, en primer lugar, acerca del mismo código de ética profesional, que se vincula también con tener una cultura formativa un poco o eminentemente legalista y exegética, si se quiere. Entonces, respecto a eso, quería hacer la pregunta de cómo podría contribuir una colegiatura obligatoria o respecto a buscar algún tipo de alternativa que vincule o releve la importancia del estudio de la ética, del código de ética profesional y que cause un cierto sometimiento a los abogados a este tipo de valores, principios y a las eventuales sanciones de carácter ético un poco más allá de los delitos meramente de prevaricación u otros que causan efectivamente una fuerza obligatoria. En ese sentido, preguntar cuál sería una buena alternativa para la formación del abogado en cuanto a principios éticos y que causen una vinculación o un sometimiento, una fuerza obligatoria que haga realizar un comportamiento más correcto en todos los ámbitos de la profesión del abogado. Gracias. Tenemos acá otra pregunta, acá tenemos dos más. Allá y acá dos. Entonces tomamos varias preguntas y luego... Sí, una pregunta, dos preguntas básicamente directamente al profesor Balmaceda. Cuando tengo acá anotado precisamente, cuando estábamos hablando precisamente en el delito de administración desleal, respecto al bien jurídico protegido, entendemos el patrimonio y hay distintos conceptos que se dan y en ese sentido precisamente usted mismo no quiso ahondar, pero netamente precisamente porque precisamente hace un tiempo habíamos conversado en otras instancias sobre lo mismo. Respecto a su opinión precisamente respecto del patrimonio y respecto a la lesividad en este caso, respecto cuando este menoscabo se produce sobre una expectativa cierta de ganancia, pero que en definitiva precisamente que tiene que ver con en caso del delito cuando afecta a sociedad anónima. Y sobre lo mismo, le escuché también ahí que el tema del ánimo de lucro, está hablando, que en la figura del 470 número 11 exigiría algún tipo de enriquecimiento en el autor. No sé si eso precisamente, ¿por qué? Porque de la lectura sería más bien un delito que provocaría un menoscabo y no exigiría en sí un enriquecimiento por parte del autor, sino más bien el menoscabo en el patrimonio de la sociedad, o en este caso el sujeto pasivo, que sería la persona que detenta la administración precisamente en el autor. Eso sería la pregunta. Ok. Acá tenemos dos preguntas que están acá. Y después, acá, Iván. Buenas tardes. A propósito de los aspectos socioculturales que mencionaba don Luis y del individualismo, exitismo y varios otros ismos que sin duda son caldo de cultivo para la corrupción, no sé si se vislumbra que desde la acción del Estado se estén tomando medidas, aparte de dictar leyes, que como usted bien señalaba son insuficientes, como para poder atenuar o aplacar precisamente esos aspectos socioculturales que en muchas oportunidades podemos vislumbrar como que están muy internalizados y que muchas veces incluso se promueven en nuestra sociedad y que efectivamente podrían limitar la corrupción más que poner tanto énfasis en el control o en la sanción de ciertas acciones cuando ya se
se han producido. Si se vislumbra desde el punto de vista del accionar del Estado, además de la dictación de leyes, medidas que tiendan a atenuar esos aspectos socioculturales que son caldo de cultivo de la corrupción. Ok, ahí tenemos otra. Muy relacionado con la pregunta anterior, primero también orientado a la exposición del profesor Luis Bates, agradecer la certera y cercana exposición que planteó. Atendido que la amplia legislación pro transparencia que se ha dictado en los últimos años ha resultado evidentemente inocua para el fin de cambiar la visión que tiene la sociedad respecto a la corrupción, lo cual a mi entender se debe principalmente que hay un cambio en la sociedad, en que la legitimación del Estado y la legitimación de los gobiernos se basa no exclusivamente en el sufragio, sino que en una comunicación que sea más directa con el Estado, una intervención más diaria. La pregunta es, ¿de qué manera se puede institucionalizar tanto los medios tecnológicos, los medios de comunicación, como una herramienta que sea formal para explicitar una forma de comunicación de la ciudadanía con el Estado? ¿De qué manera el profesor Luis Bates puede entender que esos medios son idóneos o no son idóneos para formalizar esta vinculación de trato diario que es necesario entre el Estado con los ciudadanos? Perfecto, y acá tenemos la última, acá el profesor Navas. Acá, una pregunta. Iván Navas, de la Universidad de San Sebastián. Para el profesor Balmaceda, respecto de la ponencia, ha sido muy interesante, un breve comentario. A ver, este delito probablemente va a tener más aplicación que cualquier otro delito económico que tenemos hoy en día. El tema, por ejemplo, del financiamiento de una campaña política por una empresa, que hemos visto ahora que no ha sido sancionado porque no existía este delito, justamente podría dar lugar a un delito de administración desleal de la empresa. Y hay una herramienta interesante de los accionistas minoritarios, o cualquier accionista, para poder perseguir penalmente a los gerentes que pongan en peligro la sociedad. En este sentido, que quería preguntarte, Gustavo, si tú has podido reflexionar sobre si la realización de un acto de corrupción por parte del gerente de la empresa constituye un delito al mismo tiempo de administración desleal. O sea, la empresa X, gerente J, le paga al funcionario de la municipalidad para obtener un contrato licitado, y resulta que aparte de cometer el delito de funcionario público, el concejal o el alcalde, etcétera, comete junto con este delito un delito de administración desleal. O sea, la comisión de un delito de una empresa por parte de su gerente o representante es al mismo tiempo un delito de administración desleal. A mí me parece que sí, en principio, pero me gustaría saber qué nos podrías comentar al respecto. Y muy breve también, haciendo alusión a lo que alguien comentaba por ahí en la pregunta anterior, no hace falta el enriquecimiento, entiendo, y también si podrías pronunciarte, pero en la práctica sucede mucho esto. Por ejemplo, gerente de empresa A tiene que hacer una compra de un determinado bien, objeto, y se lo compra a la empresa X, donde él tiene la mitad de la participación, en vez de comprárselo a la empresa Z. Claramente hay un perjuicio porque compra el producto más caro, pero se beneficia él porque es accionista de la otra empresa. Y esos son los conflictos que uno se encuentra día a día en la práctica. Y lo último, muy breve también. Yo sigo sin encontrar un criterio claro para entender el sentido y el alcance de la expresión abusivamente, ¿no? Y ahí lo entronco también con lo que había expuesto don Luis, porque en Chile hay una práctica y uno podría aplicar aquí el criterio de la adecuación social. La corrupción entre particulares, por ejemplo, que es nueva en nuestra legislación, ahora uno va a tener que revisar incluso los regalos que le haga a un funcionario público. El médico del hospital público que a fin de año recibe la cesta de botellas de vino, regalos, obsequios, puede ser constitutivo hoy en día de hechos delictivos. Entonces, ¿cómo poder entender, si puedes comentar algo al respecto, el elemento del sentido del alcance del ejercicio abusivo dentro de la adecuación social y la práctica constante que existe en Chile? Regalar, por ejemplo, entradas para ver un partido de fútbol de una empresa a un particular o de un particular a una empresa, va a tener que revisarse, porque justamente son conductas que no teníamos tipificadas y hoy en día no está tan claro que no sea típico.
la situación entre la descripción legal formal y la adecuación social de las prácticas normales que existen. Yo sé que son varias preguntas, pero en fin. Perfecto. Bueno, gracias por las preguntas. Entonces, don Luis, tome. A la pregunta sobre la ética profesional que hicieron por allá, sí. Este es un tema muy extenso, muy largo, tiene mucha historia. Perdona la autorreferencia, yo fui consejero del Colegio de Abogados durante muchos años y tengo la experiencia interna de la institución, de manera que algo te puedo a lo mejor contar. Hubo un decano de la Universidad de Duke en los Estados Unidos que hablando a los estudiantes de este tema les dijo una cosa muy sencilla pero bien impactante. Les dijo: ustedes siempre van a tener en el ejercicio de la profesión alguna oportunidad de incurrir en infracciones éticas. Siempre van a tener, incluso en temas domésticos de la vida del ejercicio de la profesión, siempre van a tener un desafío, mejor dicho, de tipo ético. Las reacciones que ustedes tengan, le dijo a sus alumnos, en esas primeras desafíos éticos va a determinar en gran medida lo que sean después más intensamente en el ejercicio de la profesión. Estén muy atentos a esos desafíos. Tomen mucha autorreflexión. Insistía en la autorreflexión de esos temas para poder seguir su vida profesional, digamos, en términos limpios, en términos éticos. El ejercicio de la profesión te plantea una infinidad de desafíos éticos, que incluso algunos ni siquiera se mencionan. Un abogado cuando recibe un caso, éticamente, está formado en las universidades, ¿no es cierto? ¿Para qué está formado? Para ir mecánicamente al litigio judicial. Eso es mecánico. Y esa es la cultura que nos enseñan en las universidades, en todas en general, estoy hablando de todas, no en términos específicos. Instrumentos para la guerra. ¿Cuáles son algunos de esos instrumentos? Los procedimientos. Contra más procedimientos son las armas para ir a la guerra, que es el litigio, ¿no es cierto? Entonces, en tu primera relación con el cliente, ya tienes un tema ético muy profundo. ¿Cuáles son los caminos que les vas a indicar a tu cliente según la naturaleza del caso, por supuesto? Son todos los casos diferentes. ¿Cuáles son los caminos que tú le vas a indicar a tu cliente éticamente correctos? ¿Va a ser un camino de solución alternativa, amigable de conflictos, lo que yo llamo la justicia de los acuerdos, o lo vas a enviar instantáneamente a la sobrecarga del litigio judicial, habiendo una infinidad de temas que si el abogado hubiera estado mejor formado para la conciliación, para la mediación, para la comprensión del otro? Mi experiencia en los tribunales de justicia como abogado integrante de la Corte Suprema, 8 años, me enseñó que casi no hay casos en que una parte tenga el 100% de la verdad y del derecho. No. Y en consecuencia, la cultura que nos formamos en nosotros para la profesión, en ese sentido, tiene mucho que avanzar. Ahí hay un tema ético en el consejo que tú le vas a dar como asesor a tu cliente, dependiendo de los casos, vuelvo a repetir, estoy hablando muy generalmente. Hay un tema de carácter ético. El compromiso económico que el abogado tiene con el caso es un tema ético. Muchas veces uno le recomienda al cliente, ¿no es cierto?, que haga tal y cual cosa, en que tú, contra más se alargue el juicio, tú vas a ganar más. Esas cosas nunca un abogado te las va a reconocer, pero son así. En consecuencia, tienes una infinidad. Tal vez la mejor fórmula para identificar problemas éticos pueda estar en lo que te mencionaba, estar permanentemente haciendo una autorreflexión sobre lo que te acontece en la vida del ejercicio de la profesión, dónde identificar algún problema ético y cómo resolverlo. La colegiatura obligatoria, por lo demás, en mi época de juventud era obligatoria la colegiatura en el Colegio de Abogados. En el año 81
El gobierno militar eliminó las colegiaturas obligatorias en los colegios profesionales. Y hoy día la experiencia en el colegio de abogados es que el que no quiere incorporarse al colegio no se incorpora y punto. De manera que las sanciones éticas, además, ¿qué efecto tienen? En una página de la revista del Colegio de Abogados se publica el caso y una infracción, la sanción a una infracción de algún abogado en una página en la que no la lee nadie, digamos. La sanción propiamente tal, ética en la práctica, digamos, tiene efectos mínimos, diría yo. Además, se le ha transferido facultades éticas a los tribunales de justicia, ¿no es cierto?, a los jueces. Tienen facultades para denunciar situaciones de éticas en el ejercicio de la profesión del abogado ante los tribunales. No sé cuánto lo hacen los jueces, no lo sé, si lo harán, no lo harán. Me parece que muy poco o casi nada, porque también son temas muy complejos. Entonces, yo te diría un poquito eso, y probablemente, oye, en las clínicas jurídicas que hay en todas las universidades, que un poco con distintas variaciones, digamos, debería incorporarse con más fuerza, puesto que ya está en el ejercicio de la profesión componentes de esa naturaleza. Descubrir, identificar, autorreflexionar dónde están los problemas de esa naturaleza te puede ayudar. En el elemento sociocultural se preguntó cómo podría el Estado, parece la pregunta, contribuir a incentivar el elemento sociocultural. De más está decir, y parece demasiado obvio, ¿no es cierto?, que los cambios culturales son siempre lentos. No son instantáneos, no son de un día para otro, son procesos de largo desarrollo y por eso mismo que son más difíciles de ir concretándolos. Pero se puede, digamos, avanzar en esa línea. Son formaciones de largo plazo. Y vuelvo a repetir lo que le decía al joven, creo que el tema de la autorreflexión son muy importantes en el elemento sociocultural y la formación personal de las personas. Todos estos líderes espirituales que yo he mencionado ponen siempre el acento en lo mismo, la conciencia, la voz interna de cada uno de nosotros. Incluso uno de ellos dijo que la conciencia era un tribunal superior al de la Corte Suprema. La conciencia, dijo, de cada uno es la que nos está indicando qué es lo correcto, qué no lo es, solamente que opacamos la voz de nuestra conciencia por una serie de otros elementos como el éxito, como el dinero, como la vanidad. Claudio Raúl le decía a sus alumnos que con el tema de la vanidad, no busquen los aplausos, decían en sus cosas. O sea, la conciencia, la fuerza interior, la voz interna, ayuda mucho al desarrollo de estos cambios socioculturales. Gracias. Respecto al cuál serían, creo, el concepto correcto de patrimonio, pienso que antes de leer la ley, un concepto funcional, o sea, entendido como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que permiten el desarrollo de su titular dentro de la vida de los negocios. ¿Cuál es el problema de eso? El artículo 467. Y ahí no hay nada que hacer, hay una cosa un poquito importante, principio de legalidad, ponte tú, no me cierra la puerta en la cara, porque para determinar la pena en los delitos contra el patrimonio tengo un sistema objetivo de cuantía, político y criminalmente despreciable el criterio. ¿Por qué? La bicicleta para el cartero, ¿cómo no va a ser más importante que para el sujeto que se la compró, que la usó una vez y la dejó guardada en su bodega? El bisturí para el médico, el piano para el pianista y un largo etcétera. O sea, creo que el criterio subjetivo es sumamente importante porque cada uno le asigna sus cosas. Yo me gano la vida con un iPad y mi mejor amigo se lo compró y lo tiene al final para que los niños chicos jueguen a juegos que bajan de iTunes. O sea,
El aspecto subjetivo en la vida de los negocios en sentido amplio creo que es fundamental. Respecto a la expectativa de ganancia, yo creo que sí forma parte del patrimonio. Ahora, ¿por qué? Porque, y aquí para contestar junto a Iván el tema del concepto menoscabo, aquí es fundamental el criterio de imputación objetiva, es decir, ¿dónde vamos a empezar a hablar de perjuicio cuando hay un peligro típicamente relevante al patrimonio? Y la mera expectativa va a ser punible en un caso sí y en otro caso no. ¿Cuál es el límite? La definición del riesgo, del peligro típicamente relevante. Me han criticado ese concepto, bueno, es que eso lleva a una incerteza en el mundo del derecho. Bueno, es que la imputación objetiva de por sí, no estoy diciendo que llame a la incerteza, pero ¿por qué puede llamar de alguna forma a la incerteza? Porque es una teoría que todavía se encuentra en construcción. O sea, yo me atrevería, esto no lo he discutido con Iván, pero que es mi jefe, lo veo todos los días, pero debería discutir con eso. Yo pienso que él cree en una imputación objetiva a la conducta y en una imputación objetiva al resultado. Yo creo que solamente se imputan objetivamente resultados. Y no es que él esté bien, yo esté equivocado, está todavía en construcción. Y todavía creo que estamos lejos de llegar a un consenso. ¿En qué estamos de acuerdo todos? No voy a hablar de la relación de causalidad porque Juan Ignacio Piña aquí me estaría escupiendo si yo le hablara de relaciones de causalidad, pero la mayoría sí entendemos que primero hay que determinar si existe una relación de causalidad y en segundo lugar la relevancia penal de esa relación de causalidad. ¿Y cómo afirmamos esa relevancia penal? Determinando si hay una creación o aumento de riesgo no permitido y que se realicen en el resultado. Y ahí después donde empieza a quedar el cumpleaños de serpiente, por decirlo gráficamente. Respecto al ánimo de lucro, bueno, creo que me expresé mal. Yo que pienso que la estafa como delito contra el patrimonio exige ánimo de lucro, pero la administración del patrimonio ajeno no. Puede ser cualquier ánimo, incluso la venganza. Estoy administrando el patrimonio del matón que me hacía bullying en el colegio. Y yo lo quiero perjudicar porque me quedé con efectos psicológicos de por vida por culpa de su bullying. Puede ser otro fin, no necesariamente enriquecerse o que se enriquezca un tercero. Pero aquí yo caigo en una contradicción que no he sido capaz de responder a un ejemplo del profesor Juan Ignacio Piña. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el fraude de seguro? El niño que en estado de ebriedad choca, no se sabe eso, pero defrauda al seguro no por querer enriquecerse a costa del seguro, sino que por miedo al padre. El padre, de saber que manejaba en estado de ebriedad, no le presta más el auto, lo castigará, bla, 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 bla. Pero como contrapartida yo pienso que eso también es enriquecimiento, porque de haber denunciado eso en el seguro no habría pagado, el patrimonio se habría visto perjudicado. Bueno, y volviendo a las preguntas de Iván, respecto a la financiación de campañas políticas, yo creo que ahí hay un concurso aparente de leyes que se zanja por especialidad. El 2017 se reformó la ley electoral. Entonces, por especialidad, yo creo que habría delito electoral y no administración desleal. Respecto a si el mismo acto puede ser un delito de corrupción y de administración desleal, la discusión es político-criminal. Yo creo que sí habrían más de un delito. ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos en juego son distintos. A propósito del acto de corrupción, hablemos de un supuesto de cohecho, es delito de peligro abstracto, donde lo que estamos queriendo proteger es la probidad administrativa, y la administración desleal es contra el patrimonio, y el patrimonio es un bien jurídico individual y un delito de lesión. En fácil, si yo falsifico un documento público para estafar, ¿la estafa consume a la falsificación del instrumento público? Yo creo que no, son dos delitos distintos, yo creo que nadie lo discute. Aquí es lo mismo. Si yo estoy corrompiendo y también administrando en perjuicio, yo creo que son dos delitos distintos, es una decisión político-criminal, puedo estar equivocado, pero como son bienes jurídicos distintos, pienso que no habría problema en aplicar la regla del concurso real. Sí. ¿Terminaste? Sí, terminé. Ya.
Bueno, oye, no, Iván quiere aquí hablar, pero yo sé, pero fíjate que lo que pasa es que estamos un poquito atrasados, así que les pido que luego peleen ahí en el almuerzo ustedes. ¿No? Es muy importante para el público. Ya, Muy breve, perdón la organización. A ver, porque este es un caso real. Yo quiero poner un ejemplo siguiente porque es una discusión muy importante. Si un gerente de una empresa, a la empresa la someten a un juicio, el hecho de que la empresa esté sometida a un juicio, sea una empresa nacional, y la imagen de la empresa esté afectada, eso da lugar a un delito de apreciación desleal, aun cuando después la sentencia sea absuelta, pero el daño corporativo para la imagen de esa sociedad ya existe a pesar de que la declaren inocente. La respuesta sí, en la medida en que ese detrimento sea demostrable como un detrimento económico. Si no tengo un 3-2-1, la respuesta es no. ¿Y la baja de acciones en la bolsa? Ahí sí. Pero eso habría que demostrarlo si hubo o no hubo un menoscabo real y efectivo, porque este delito no es de peligro. Bien, excelentes exposiciones, excelentes preguntas. Les agradezco a don Luis Bates y le agradezco también a Gustavo Balmaceda por esto. Y ya nos encontramos a las 15 horas para este tercer módulo sobre corrupción, decisión judicial y garantías fundamentales. Nos vemos dentro de poco. Muchas gracias.